Bueno, ese que ustedes están viendo en pantalla es el señor Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe Vélez, quien es señalado en los últimos días y desde hace bastante tiempo de liderar, de ser el jefe del grupo Los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar que operaba en el departamento de Antioquia, departamento que precisamente gobernó el señor Álvaro Uribe Vélez y después fue presidente. Vean, pero antes de iniciar con este video yo sí quiero decirles una cosa. Álvaro Uribe Vélez es una persona muy inteligente y esto no se puede discutir. Lo que pasa es que Uribe ha utilizado esa inteligencia para hacer el mal en Colombia. Pero ojo, este señor es muy predecible. O sea, el man se siente súper acorralado y ya les voy a mostrar por qué. Todo por cuenta de una publicación del presidente Gustavo Petro alrededor de este tema de los 12 apóstoles y su hermano Santiago. Pero ¿qué fue lo que sucedió en los últimos días, en las últimas horas mejor? Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el exagente de la policía Jairo Rodríguez Vanegas dio declaraciones bastante importantes que definitivamente enlodan y dejan peor al señor Santiago Uribe Vélez en este contexto en el que supuestamente él lideraba el grupo de autodefensas Los 12 Apóstoles, que masacró gente, que hizo un montón de barbaridades en el departamento de Antioquia y en el Magdalena Medio en general. Escuchemos al señor exagente de la policía Jairo Rodríguez Vanegas, por favor. El exagente de la Policía Nacional Jairo Rodríguez Vanegas, en su momento director encargado de la Subsigen en Yarumal, Antioquia, dijo en audiencia de aporte de la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz que el grupo delincuencial paramilitar conocido como los 12 Apóstoles se entrenaba en una finca de Santiago Uribe Vélez, hermano del hoy expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Ese grupo se dice que el sitio donde se entrenaban era en el sector de Llanos de Cuiva. Cuando se continúa al municipio de San José de la Montaña, ya hace 10 minutos había una hacienda La Carolina. Entonces esa hacienda en esa época era de Santiago Uribe Vélez. Se decía que ya tenían el centro de operaciones. El señor Rodríguez Vanegas le dijo a la JEP que supo de esas informaciones por intermedio del entonces capitán de la policía, Pedro Manuel Benavides, desaparecido desde el año 2010, y después del mayor de la misma institución, Juan Carlos Meneses, y lo que allí se desarrollaba. Lo que uno aprende como soldado, debió haber un sitio para hacer trote, para otro donde haya un barranco para hacer polígono, tiene que haber un barranco alto, para hacer tácticas de avance. En especial, según Rodríguez Vanegas, el capitán Benavides le pedía libertad para actuar en Yarumal, según él, principalmente en cuestiones de homicidios y en acciones contra otras personas. Lo que ellos se dedicaron fue a hacer exterminio, a asesinar en el área rural. El grupo conocido como los 12 Apóstoles operaba en la zona urbana de Yarumal y recibía apoyo en dinero de comerciantes como Álvaro Vázquez Arroyave, según mencionó, para llevar a cabo los asesinatos de civiles. La sumatoria de varios homicidios en diferentes pueblos como Campamento, Angostura, Briceño. Declaró que quienes entregaban esos dineros que fortalecieron ese grupo paramilitar entre 1993 y 1994 buscaban atacar a gente que señalaban de ser guerrilleros o simpatizantes de organizaciones subversivas. Bueno, esta fue la declaración en las últimas horas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, precisamente esa jurisdicción que ha querido acabar el uribismo, que ha querido destruir para que no se conozca la verdad. No solamente entrenaban, sino que desde allí, supuestamente el exagente de la policía, se daban órdenes para quitarle la vida a campesinos, a personas inocentes y para cometer masacres y un montón de operaciones en contra de la población civil. Grupos financiados por grandes empresarios, ya hemos escuchado un montón sobre esos empresarios, sobre Chiquita Brands, sobre estas multinacionales bananeras, pero también de gente como Postobón, de empresas como Postobón y otras más. Pero bueno, ya ustedes conocen esa historia. Vamos a ver este organigrama, muy importante que observemos esto para que vean cómo fue que el presidente Gustavo Petro acorraló a Álvaro Uribe Vélez y qué fue lo que pasó entre estos dos en las últimas horas. Juan Poe escribe: la JEP acaba de revelar con pruebas oficiales el organigrama del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, ubicando a Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, como jefe de esos paramilitares.
uno de los hechos más graves revelado ante la JEP y ni un solo medio ha publicado. Bueno, nosotros estamos acá para hablar de ese tema precisamente. Dice acá, el grupo de analistas de la JEP señala a Santiago Uribe de ordenar crímenes desde su hacienda La Carolina en Yarumal, Antioquia, protegido por el comandante de la policía junto al narco Javier Piedrahita. Se muestra un aumento de muertes por ese grupo en la gobernación de Uribe. Sigue, recordemos que Uribe fue pues gobernador de Antioquia, este es el último trino. Existen declaraciones en la fiscalía desde los 90 que evidencian la participación de Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, en el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Los testigos debían ser reservados y solo podían identificarse con su huella para no ser asesinados. Bien, entonces ahora sí, ¿qué fue lo que escribió el presidente Gustavo Petro? Pues precisamente el jefe de Estado citó o compartió esta publicación que acabamos de ver y agregó lo siguiente, mucha atención. Hice en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el año 2007 la denuncia, región por región, de los grupos de convivir creados por el gobernador y cómo se transformaron en el paramilitarismo subsiguiente. Acá se está refiriendo creados por el gobernador Álvaro Uribe Vélez, quien promovió primero las cooperativas Convivir, que después se convirtieron en grupos de autodefensas. Nadie está mintiendo acá, es la purita verdad. Llenaron a Antioquia de sangre y de víctimas. Uno de esos grupos se llamó Los 12 Apóstoles porque el sacerdote de Yarumal, a través de la confesión de sus fieles, obtenía la información de gente de izquierda y lo enviaba al grupo de que los asesinaba. Es decir, este sacerdote entregaba a la gente. Es que la religión también acá... Bueno, no hablemos de eso. Mencioné la hacienda La Carolina y al señor Santiago como su jefe. Mi familia tuvo inmediatamente que exiliarse y fui víctima de la intervención ilegal de mis conversaciones a través del DAS, también durante el gobierno Uribe. Le ordenaron, aparte de mi escolta del DAS, vigilarme cada segundo y pasar informes. Bueno, yo no sé a Petro cómo... Por fortuna no le han quitado la vida, porque además pues las personas que lo cuidaban también lo estaban entregando al mismo tiempo, estaban suministrando la información a gente de extrema derecha. Entonces, acá es donde Álvaro Uribe Vélez aparece y empieza a intentar desviar el tema, ya acorralado, ya como diciendo, juepucha, estamos ahí contra las cuerdas, tengo que sacar una publicación para desviar la atención de la gente y que los medios de comunicación tradicionales que están vendidos a mí, estoy hablando como Álvaro Uribe Vélez, pues me copien y empiecen a desviar la atención. Vean lo que publicó. Presidente Petro vive muy desesperado por el supuesto paramilitarismo de mi hermano. Tal vez los robos de la salud, que en Caprecom, Saludcot, Café Salud y otras vinculan de vieja data a algunos de sus capataces beneficiarios de impunidad, mantienen tan preocupado al presidente que no alcanzó a darse cuenta que el sacerdote, que también aparece como cabecilla de los 12 apóstoles, fue absuelto por la justicia y dijo no tener relación alguna ni conocimiento de que mi hermano fuera paramilitar. Ay no, pues... Mejor dicho, o sea, tenemos que creerle a un sacerdote. ¡A un sacerdote! También aparece como cabecilla el coronel Benavides, que declaró que le ofrecieron beneficios para acusar a mi hermano. No tiene la culpa el presidente que sus preocupaciones por la inseguridad, el narcotráfico. Álvaro Uribe Vélez hablando de narcotráfico, eso es un chiste. La extorsión generalizada lo lleven a no entender que un ex policía dijo que no le costaba que en la hacienda La Carolina entrenaban paramilitares, que simplemente oía el rumor. Debe recordarse que allí estaba el ejército. Y el ejército, ay, pero por Dios, es que Uribe lo creaba un estúpido, ¿no? El ejército, pues, trabajaba con los paramilitares, más que comprobado, declarado por exgenerales ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En fin, excomandantes de batallones, en fin. El presidente, lo comprendo, en defensa de sus problemas, repite acusaciones contra mi hermano como lo hacen sus aliados solamente por ser mi hermano y omiten valores éticos, personales, familiares que caracterizan a mi hermano. Entonces, ¿sí entienden? O sea, este señor empieza a desviar la atención y ya entonces los medios empiezan a titular que hay un rifirrafe entre Álvaro Uribe y Petro, pero no profundizan en por qué. Vean, Petro no ha sido el único. Petro hizo magistrales debates en el Congreso de la República mientras fue representante de la Cámara y senador sobre el paramilitarismo en Colombia y se llevó a la cárcel a un montón de sus compañeros en el Congreso que era de Álvaro Uribe Vélez, el Congreso parapolítico, se los llevó a la cárcel. Pero también el senador Iván Cepeda y otros más han revelado cosas muy importantes alrededor de estos dos hermanitos bastante famosos. Ya para terminar, quiero que por favor observemos el siguiente video como una píldora para la memoria, para que no se nos olvide, porque es importante siempre tener presente pues quiénes son los verdugos de este país, quienes le han hecho tanto daño a Colombia.
Francisco Villalba, el paramilitar que fue asesinado en 2008, 4 meses después de declarar ante la comisión de acusación que Álvaro Uribe lo condecoró por la masacre del Aro, dijo también que Santiago Uribe le ofreció hombres para esa masacre. Andrea Díaz. Carolina, así quedó consignado la declaración escrita que rindió y en la que se explica que su ofrecimiento al Grupo Toledo de la SAUC no fue aceptado. El 12 de noviembre de 2008, 5 meses antes de morir, el ex paramilitar Francisco Villalba declaró bajo la gravedad de juramento en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y su hermano Santiago se reunieron con jefes de las autodefensas para planear la masacre del Aro ocurrida en 1997. ¿Quién estaba presente? Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, 90, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando. Según el testimonio del excomandante del Grupo Toledo de la SAUC, condenado a 34 años y 4 meses de prisión por estos hechos, Santiago Uribe era el jefe de la organización paramilitar Los 12 Apóstoles. Hace usted referencia que ese es el grupo de Papagayo y que están en Puerto Valdivia, Tarazá, Caucasia, Los Llanos Altibajos, Santa Rosa y que Santiago Uribe es el dueño del grupo. ¿Por qué dice usted eso? Porque yo me crié en la organización desde la edad de 9 años. Yo llegué a Antioquia con la Kika, ingresé a las autodefensas a los 10 años. Conozco todo el rodaje de las autodefensas y la mayoría de las personas que entraron. Villalba asegura que Santiago Uribe le ofreció hombres y armamento para hacer la incursión en el Aro, donde murieron 19 personas. Él llevó más personal, me dijo que si yo necesitaba gente, él me prestaba más gente. Yo le dije que no, que los 22 hombres que yo tengo estaban muy bien entrenados para hacer cualquier asalto, cualquier combate. No expresé el nombre de él porque no había necesidad, porque estábamos hablando del personal que me estaba prestando. No hubo necesidad de nombrarle a Álvaro Uribe. Bueno, esto fue lo que dijo el señor Francisco Villalba, quien era un testigo en contra de Álvaro Uribe Vélez y un jefe paramilitar. Después de estas declaraciones, en donde enlodó el nombre del gran colombiano Álvaro Uribe Vélez y de su hermanito, pues fue asesinado. Como siempre sucede alrededor de los testigos y de los procesos en los que se encuentra involucrado el Matarife ante la justicia. Bien, saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Muchas gracias por ver el video. Gracias por suscribirse, si están en YouTube, por comentar, por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Y nada, nos vemos en una próxima entrega. Un fuerte abrazo. Gracias.